La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tristán Ulloa, protagonista del caso Asunta. ¿Qué ganas teníamos de verte en el cine en la SER? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía yo de venir? Pues muy bien, muchas gracias. Que nos encontramos en aquella alfombra de los Goya. Y a ver si vienes. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí firmamos un contrato en la alfombra roja. Sí, somos... yo creo que fui yo que te lo pidió a ti. Y nos vemos pronto con la serie. Oye, por favor. Me estoy deseando. Te tomo la palabra, ¿eh? Vale, Hombre, por favor. al estudio, por favor. para entrevistar. Sí. Hay que hablar de mucho. Sí, hay mucha plancha. Mucha plancha. Bueno, Sí. pero yo te lo hubiera pedido si no, o sea, no hubiera pasado nada. Bueno, además te damos la enhorabuena porque no es fácil el papel que tienes en esta serie de Netflix, el caso Asunta, que produce Bambú. Es un papel complejo, ¿no? Siempre es complejo meterse en la piel de alguien con claroscuros, pero en este caso, que es una persona real, que además fue un caso muy mediático, entiendo que ha sido difícil como hombre y como actor. Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla. Dice que vive cerca. Vamos. ¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya? ¿Me puede explicar qué es eso de que no quiere usted un abogado? ¿Un abogado para qué? El cine en la SER con Pepa Blanes. Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, comercios, bancos, cualquier cámara que pueda estar apuntando a la calle, ¿de acuerdo? Señor Oporto, ¿nos podría decir qué es todo esto? Hombre, yo creo que lo difícil, el reto aquí ha sido... por un lado, lo favorable es que teníamos mucha información. Lo bueno es que hemos tenido mucha información a todos los niveles. Documentación, que es el mismo equipo, la misma producción que hizo el documental sobre el caso Asunta. Y teníamos muchísima información y la tarea ardua ha sido desgranar, quitar el ruido y quitar toda la paja y quedarnos con lo realmente esencial o importante para poder hacer este trabajo. Todo el mundo en Santiago, además, todo el mundo tiene una opinión sobre lo que pasó y todo el mundo se te acerca a contártelo. Y todo el mundo cree que lo suyo es lo verdadero, ¿no? Y las opiniones también son, como decía Clint Eastwood, son como los culos, todo el mundo tenemos uno. Y entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con qué usábamos y qué descartábamos. Y bueno, sí, eso ha sido para mí lo más complicado, ¿no? Y decías ese proceso de documentación, pero ¿hasta qué punto un actor pone un límite de hasta aquí llego en contaminarme con la información? Claro, todo esto fue televisado también, para tú construir el personaje. Hombre, al final estás encarnando a una persona de carne y hueso. Con sus miedos, con sus... o sea, no se trataba para mí en ningún momento de juzgar a los personajes. Creo que es en primero de interpretación es lo primero que te enseñan, es no juzgarlos y mucho menos decir si son culpables, inocentes o cómo lo han hecho, no se trataba de eso. Yo creo que el proyecto era más ambicioso en ese sentido. Se trataba de ver un poco cómo nos posicionamos como individuos y como sociedad ante sucesos semejantes. Cómo la emoción individual y colectiva puede arrasar con la razón e incluso con derechos fundamentales como la presunción de inocencia, ¿no? Creo que hay un ejercicio de responsabilidad que todos tenemos que asumir ante algo así. Se cometieron muchas irregularidades en este caso, más allá de que fuesen culpables o inocentes, y yo creo que la reflexión de la serie va a girar en torno a eso, básicamente. ¿Hasta qué punto implicarte? Bueno, pues empatizar con un personaje que a priori puede no caerte bien, pero tienes que dejar tus filias y tus fobias aparte para poder encarnar a ese personaje, te guste o no te guste. Yo tuve muchas dudas de hacer esta historia. Yo, de hecho, al principio dije que no. Está bien reconocerlo. Sí. Pero Ramón Campos, que bueno, somos amigos, y el director Carlos Sedes y el otro director Jacobo Martínez,
Nos conocemos somos del mismo equipo de Fariña, nos conocemos mucho, muy mucho además, y son buenos amigos, y digo, chico, tenemos unos mimbres alucinantes. Me enseñaron el reparto, me enseñaron el equipo técnico. Ya los conoces, nos conocemos, esto va a estar muy bien, está todo muy bien documentado, no vamos a hacer cualquier cosa. Y claro, yo venía de algo muy lúdico, muy divertido, que era Berlín. Y de repente me encontré con Asunta. Era un abismo que yo hacía así, y encima yo con hijos y tal, y bueno, pues no. Y bueno, vi que los mimbres que habían iban a soportar el peso de semejante historia, y fue tirarnos, agarrar a Candela y al resto de compañeros fantásticos que hay ahí, Alicia Borrachero, no Raúl Arévalo, Javi Gutiérrez, Carlos Blanco, o sea, no sé, me sabe fatal esto, pero me quedo siempre con la mitad en el María León, se queda en la mitad en el tintero siempre. Pero es que era imposible, por lo menos que de partida yo dijese que no. Yo no podía decir que no a algo así me lo hizo saber Ramón. Y así, una oferta que no pudiste Exacto. rechazar. Me dejó una cabecita de caballo en la cama. ¿Y qué vamos a hacer? Lo de siempre en Galicia. Nos decía precisamente Javier Gutiérrez que psicológicamente había sido un proceso como muy fuerte rodar en los lugares en los que pasó toda la historia. ¿Cómo recuerdas tú este rodaje? Mira, me mandó a mitad de rodaje me mandó un montaje paralelo, Ramón, de una entrevista, de un seguimiento que le hacía un grupo de periodistas a Alfonso Basterra por las calles de Santiago, saliendo de su casa o saliendo de casa de Rosario, y se metía en un garaje con sus abogados. Se reprodujo el mismo recorrido con los mismos vestuarios, las mismas, y me mandó un montaje paralelo de las dos en tiempo real. O sea, y la verdad es que me recorrió, me puse nerviosísimo con eso, y pensé realmente, es que estamos evocando temas muy, muy recientes y heridas todavía muy abiertas. Y no hay más que ver cómo te mira la gente por las calles de Santiago y cómo te preguntan, pero vais a hacer esto, ¿no? Y vais a hablar de esto, ¿no? Pero tenéis claro lo que pasó, ¿no? Porque fue esto lo que pasó. Entonces, sí, éramos conscientes, tanto Candela como el resto del equipo y yo, que estábamos haciendo algo que estaba todavía supurando. Y bueno, pues Rosario Porto falleció, se suicidó durante la pandemia. Alfonso Basterra sigue en prisión, y todavía hay mucha gente que tiene que ver con el caso que está ahí, y que bueno, pues tiene puesto un poco los ojos en lo que estamos haciendo. Sí hay cierta responsabilidad, pero por otro lado uno tiene que pensar en quitarse ese peso de encima para poder ser un poco libre de manejar las cosas y sin tanto peso y sin tanta... yo mi historia, mi terapia particular fue llevarme a mi familia, a mis hijos precisamente, y a mi chica, a pasar el verano allí también en Galicia mientras yo trabajaba, y para mí terminar de rodar y reencontrarme con ellos era una limpia importante. Era una toma de tierra y decir, vale, qué bien estoy. pues es una ¿Qué edad tienen? Mi hijo tiene 15, cumple 16, y la pequeña pues tiene 7, cumple 8 este año. Sí. O sea que bueno, pasaron un buen verano al menos. Sí, pasaron un buen verano, por lo menos más fresquito que aquí. Sí. Hablabas de los medios de comunicación, y es cierto que muchas series que ficcionan o que documentan algunos casos que hemos tenido recientes, ponen el ojo, sobre todo en nuestro país, en el papel de los medios de comunicación. La serie El caso Asunta también lo hace, ¿no? ¿Qué papel tuvieron? Esa escena es realmente agobiante y te cagas en los medios de comunicación, aunque trabajemos en uno, de cómo podemos cubrir las cosas así. No sé si también era una de las cosas de las que hablabais a la hora de hacer la serie, uno de los objetivos de revisar el caso. Mira, te puedo decir que más allá de lo que pasase o hicieran, o si fuesen culpables o no, Alfonso Basterra y Rosario Porto,
estas 2 personas entraron a la sala de juicio ya sentenciados. Se produjeron irregularidades del tipo de filtraciones a la prensa de indicios y pruebas que no deberían tener, no deberían haber tenido la prensa en ningún momento. Se estaban haciendo juicios mediáticos en programas de cotilleo que todo el mundo conocemos y con periodistas que todo el mundo sabemos quiénes son, y es imposible que en un juicio con un jurado popular, que ese jurado se abstraiga de esto y se aísle completamente de lo que está pasando fuera, ¿no? Y se hace referencia precisamente. En esta historia se hace un acercamiento a estos 2 personajes, pero siempre a través de la mirada de otros. Y si a través de un guardia civil o a través de un juez o a través también de un miembro del jurado, ¿no? Y como este miembro del jurado, que es Santi Prego, tiene una mirada al menos en la que le cabe la duda, y eso es fantástico. Si hay una cosa que pasa siempre en los medios de comunicación, vosotros lo sabéis, es que todo el mundo está seguro de todo. La verdad es esta, hasta nueva orden, esta es la verdad. Entonces, de repente que haya alguien que dude de lo que pudo haber pasado, eso es oro molido. Y yo creo que sembrar la duda está bien, sobre todo en temas nada claros como es este caso, ¿no? Te puedo decir que durante el proceso, incluso antes del juicio, se llegó a publicar un libro del caso Asunta, y se sacó tajada económica de un caso en varios medios sin saber exactamente lo que ocurrió. A día de hoy todavía no se sabe exactamente lo que ocurrió, y a día de hoy hay mucha gente todavía lucrándose de esto. Y también hemos hecho una serie de esto. Y luego hay una cosa muy interesante en la serie, más allá del hecho concreto del suceso, ¿no? Que centra toda la historia, que es una serie que, si tú la miras, realmente habla de la enfermedad mental. Habla también de una relación tóxica entre 2 personas, ¿no? Y las consecuencias que puede tener eso. Pero sí que es interesante, tanto con Candela como contigo, ese retrato de las fases de esa enfermedad mental, ¿no? Y de cómo ella gestiona todo eso, o no sabe gestionar todo eso. Es importante también poner en primer plano, retratar un tipo de algo tan, no silenciado, pero tan invisibilizado, sí, de alguna manera. Ahora se está hablando más de salud mental, pero es importante. Sí, y sobre todo no caer en... Es que es delicado, como tú dices, no caer en no, es que estaba mal de la cabeza, es que no sé qué. Y de repente, pues, hablar un poco de qué podía tener esta persona, ¿no? Qué le podía estar pasando a esta persona. Más allá de lo que tuviese, sí es verdad que la relación entre ellos había, a mi parecer, cierta toxicidad en el hecho de cómo alguien necesita ser cuidado y cómo otra persona necesita cuidar. Entonces hay una simbiosis muy tóxica ahí, un síndrome, ¿cómo se llama?, de Mauchausen, muy acuciado, y no sé, yo creo que no se hacían o sea, no podían estar ni contigo ni sin ti, ¿no? Y se hacían daño, pero se necesitaban, y uno no podía, la existencia de uno daba sentido a la existencia del otro, y esto incluso en el propio juicio. En el propio juicio se ve como él la busca a ella, y ella es consciente de que él está ahí, pero apenas se gira a mirarlo, y llevaban 2 años sin verse. Y eso son, por ejemplo, cosas que a mí como actor me interesan, cómo actúa un hombre que lleva 2 años sin ver a su pareja, y la primera vez que la ve es en una sala de juicios, después de todo lo que ha pasado. Han estado 2 años en una cárcel sin un juicio. Entonces, bueno, pues ¿cómo reaccionan en ese momento? Al fin y al cabo son 2 personas con sus miedos y con una jauría mediática encima, y que cualquier gesto, cualquier cosita que hagan y vaya a ser súper ampliada y sacada de contexto, y al margen de, como os digo, de si hicieron o dejaron de hacer, ¿no?
Y Candela y tú habéis contado durante todo este proceso de promoción que es verdad que habéis recibido ataques, opiniones, un poco de todo tipo, ¿no? Bueno, quizá no llamarla ataques, Candela. Pero es verdad que la gente se posiciona, como tú decías, antes de recibir toda la información y tal. No sé cómo gestionas todas esas críticas antes del estreno, para empezar, y si estás preparado para todo lo que vendrá cuando la serie se estrene. ¿Y cómo se prepara uno para esto? No. Es que no lo sé. ¿Cómo se prepara para Twitter? Exacto, uno, exacto. Es que entrando en Twitter. Exacto, sí. Pues gente que opine, y sobre todo gente que opine sin haber visto también, mucha gente que ya empieza a opinar sin haber visto, y que a ver qué habéis hecho y cómo os metéis a hacer algo así y tal. Bueno, pues a lo mejor... si lo ves te llevas una sorpresa, porque a lo mejor no habla específicamente, no habla en el tono que tú crees que se va a hablar. A mí fíjate, yo todas las dudas que tenía son las dudas que puede tener cualquier espectador, las dudas que yo tuve antes de involucrarme en un proyecto semejante, pero cuando me contaron de qué manera se iba a hacer, pues dije, bueno, pues igual tiene por lo menos hay que darle un voto de, o sea, una oportunidad a esto. Y esto de que yo personalmente yo no he vivido ataques. No sé si Candela los ha vivido intensamente de esa manera. Candela, seguro. Pero a mí o por lo menos yo no he sido consciente de eso. Alguna vez alguien ha gritado al equipo de rodaje, ¿qué hacéis aquí haciendo esto? Cosas así, ¿no? Pero entiendo que es algo que está muy fresco todavía, ¿no? Pues un suceso de hace apenas 10 años o así. Pero yo me he centrado en lo que tenía, que era esta historia con estos directores y con este reparto, y sobre todo con Candela, que yo cuando levantaba la mirada me encontraba con los ojos de Candela, y para mí Candela Peña pues es, aparte de ser pues una de las más grandes actrices de su generación, de este país, para mí es levadura pura. Es una tipa que si un día vas que no te sientes seguro como actor y tal, la miras a ella y dices, uy, esto va a ir como un tiro, porque es una mujer que te devuelve todo multiplicado por 10, que ya solo con mirarla tienes la mitad del trabajo hecho. Es una pasada tener una compañera así, y en ese sentido yo he disfrutado mucho currando con ella, al igual que por supuesto que con Alicia Borrachero, con Javier Gutiérrez, con María León, pero con quien más intensidad ha tenido obviamente ha sido con Candela. No la conocía. No habíais coincidido nunca. No. Sí, perdón. Miento. Habíamos coincidido una vez en una película pequeñita, independiente, francesa, que se llamaba Dernier coup de marteau, que significa algo así como el último golpe de martillo. Que la protagonista se alojaba en un camping, tenía unos vecinos españoles que vivían en nosotros. Y se me había olvidado, fíjate, eran 3 días que pasamos ahí en el sur de Francia, pero no hemos tenido mucho tiempo de conocernos tanto como ahora, ¿no? Oye, ayer comentábamos, hablando de la serie, de las interpretaciones, ¿no? Que era uno de los pilares de esta serie. Si las interpretaciones del caso Asunta están mal, no hay credibilidad, porque es un caso real, es un caso complejo, y todas las interpretaciones están muy bien. Y decíamos que sobre todo la de Candela y la tuya, ¿no? Eran muy corporales. Había un trabajo corporal muy bestia, en casi de ir chepao, como si dijéramos. ¿Cómo ha sido ese trabajo por tu parte? Teníamos, entre toda esa documentación que teníamos muchos vídeos y muchas, de cómo eran, de cómo caminaban, de cómo se movían, de gestualidad, intentar mimetizar ciertos gestos. Yo creo que al final, cuando tienes ese material, es muy valioso para, desde lo externo, llegar a lo mejor a lo interno, ¿no? Son caminos que puedes hacer desde dentro para afuera o de afuera para adentro. En este caso había una corporalidad que a mí me hablaba de un lenguaje y de una forma de ser y de una constricción y de una callarlo todo y de un contenerlo y tragar carros y carretas, y este hombre en algún momento tiene que saltar, en algún momento tiene que reventar eso por algún sitio, tiene que haber alguna espita en algún momento. Entonces, es verdad que hay mucha reproducción de cosas que todo el mundo ha visto o que
conocemos, y hay otros momentos que hemos tenido que ficcionar. Y dentro de esa ficción, pues hemos metido pues algunas de estas espitas, algunas escenas entre Rosario y Alfonso, que eran muy en carne viva y muy a quemarropa, ¿no? Y yo tenía cierto miedo en no caer en una caricatura. Pero sí es verdad que había una forma de moverse, había una forma de caminar que no se podía obviar. Y yo creo que, bueno, pues eso a mí por lo menos me ha ayudado mucho, ¿no? Y para justo eso, para preparar, entre otras cosas, esa corporalidad, cuando hablamos con actores, ¿no? Depende de cómo esté la situación. Tú eres un actor que siempre está muy pendiente de las condiciones laborales del gremio, ¿no? O que eres activo y comprometido en eso. Y bueno, las plataformas tienen su manera de producir, o las productoras, o determinado. El ecosistema audiovisual ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Habéis tenido tiempo para ensayar? ¿Es una producción que ha tenido ese margen para ensayos, o ha sido todo más apurado a la hora? Porque muchas veces los actores nos dicen, es que no hay tiempo para preparar este proyecto así. Hemos tenido tiempo para ensayar. De hecho, yo todavía estaba prácticamente, terminando con Berlín, y empecé a hacer viajes estaba haciendo ya promoción incluso de Berlín. Incluso en algunas fotos de promoción de Berlín yo ya iba con el look de Basterra, que me tiñeron las cejas. Dios santo. O sea, de verdad, y cuando me pasaron las fotos de promoción de Berlín, no, esto no, por favor, no, quita esta. Yo creo que rechacé casi todas. Pero sí, tuvimos tiempo sobre todo de hablar mucho. Porque, bueno, pues aquí mi prima Candela también le gusta mucho preparar las cosas, ensayar y hablar, y creo que nos ha venido muy bien, y sobre todo romper hielo y decir las cosas un poco pues como las sentíamos en ese momento, y era el momento también de cuestionar muchas cosas que a lo mejor con las que podíamos no estar de acuerdo a priori en el guión, ¿no? No siempre es así. No siempre es así. Y sobre todo jugamos, era un juego de funambulista, porque estás jugando a... hay un momento en que contamos teorías de lo que pudo suceder, y lo que estábamos haciendo tenía que encajar con cualquiera de esas teorías. Entonces, si pones un poquito de peso más en un sitio que en otro, podías desbaratar una teoría o la otra. Entonces, bueno, pues sí, había que ser muy, muy, muy fino con lo que decíamos. Estamos ahora en un momento donde se están haciendo muchos true crimes en las plataformas, muchas series sobre casos reales. Vimos hace unos meses el Cuerpo en Llamas, sobre el caso de Rosa Peral, ahora el caso Asunta. ¿Qué crees que aportan este tipo de series? No sé si al verlas también queda una reflexión al espectador de cómo nos comportamos como sociedad en determinados casos muy recientes, si podemos sacar alguna moraleja de todo este tipo de producciones. A mí me cuesta mucho generalizar. Yo no soy un gran fan de los true crimes. Me refiero a que no porque no me gusten, sino porque no los he seguido. Yo creo que de los primeros true crimes que he visto fue el caso de La Escalera, de Staircase, que me fascinó. Además vi el documental y había cosas en común con este también, ¿no? Había un documental por medio, y luego también había una presión mediática muy bestia. Yo creo que sí, que tiene que haber una asunción de responsabilidad por parte ya no solo de los creadores de las ficciones, sino me refiero en esta reflexión que planteamos de que este estado de derecho en el que estamos funciona, es disfuncional, está bien pensado, o es perverso, o en algún momento se nos ve el colmillo. Y yo creo que tiene que haber una asunción de hacerse responsable, de recoger lo que a cada uno le corresponde, ¿no? Más allá de los sucesos que más o menos truculentos que puedan haber habido, pero para mí lo interesante es la reflexión. Creo que el reto es mucho más que el mero suceso de lo que ha pasado. Ha muerto una persona, es una desgracia, se reproduce, vale. Pero creo que el reto tiene que ser mayor que el contar ese suceso, ¿no? El reto tiene que abarcarnos y tiene que, ¿cómo se dice?
Reprender, no sé, sí. Sí, tú sabes lo que te estoy diciendo. Sí, yo lo sé. Evocarnos, no, aludirnos. Sí, interpelarnos. Sí. Gracias, perdón. Oye, claro, tenemos a Tristán Ulloa aquí, que es Tristán Ulloa, claro, es que yo estaba pensando ahora mismo en todas las películas, en todos los papeles en los que hemos visto a Tristán Ulloa. Vienes de Berlín, lo decías, ahora el caso Asunta. Pero ¿en qué momento de tu carrera estás? No sé si... claro, nos encontramos por los pasillos con Carlas Francino, ¿no? Que supongo que la pandemia todos conocemos, pues lo que pasaste, que supongo que es un momento de inflexión. Y lo que pasó Carlas. Que por cierto, tengo una petición de Carlas que ahora te haré la pregunta, vale. Pero vamos con esto. No sé en qué momento estás, porque estábamos antes de entrar en la entrevista y yo te veía tranquilo, feliz, relajado. No sé si como actor es uno de los mejores momentos ahora mismo. Sí, probablemente sea el mejor momento. Sí, porque probablemente haya habido mejores momentos, pero creo que es el mejor momento personal mío. Y con lo cual eso se traduce en que sé gestionar mejor las cosas que me ocurren profesionalmente también. Y sé saborearlas más. Y creo que tengo un bagaje de vida, ya no digo profesional, digo de vida, que me permite disfrutar las cosas con cierta, tranquilidad. No sé, suena como a... No estoy de vuelta de nada, absolutamente de nada. Pero sí, cuando uno vive ciertas cosas y ha pasado por momentos muy buenos y momentos muy malos, te puedo decir que yo renací en esta profesión hace 8 o 9 años. Yo hace 8 o 9 años estaba totalmente sin pulso profesional. Y de hecho, a punto de dejarlo. Porque entre otras cosas no me sentía motivado, no me llamaban para trabajar. Nos pasa a todos los actores en algún momento, pues y esto me lleva a reflexionar mucho sobre, y parece un poco obsceno que en este momento pues alguien pueda hablar en estos términos, pero es verdad que el 70% de la profesión salió un informe de AISG diciendo que cobra por debajo de los 12.000 euros al año. Es una barbaridad, ¿no? Y que ahora se están reclamando desde la Unión de Actores a las patronales de la subida del IPC, una subida acorde al IPC que supondría apenas un 6 euros en una sesión de un personaje de reparto. Parece que lo que estoy diciendo es una frivolidad cuando hablo de lo mío. Yo soy un privilegiado ahora mismo. Me llegan cosas muy bonitas, pero soy muy consciente del momento que estamos pasando como profesión. Y no quiero dejar de pensarlo y al mismo tiempo pues tengo la suerte de poder disfrutar de lo que estoy haciendo, ¿no? Pues hay que seguir así. Y ahora te voy a hacer la petición del oyente, que el oyente es Carlas Francino, que como sabes, esta es la semana del 23 de abril, del Día del Libro, os va a estrenar la serie. Entonces Francino decía, pregúntale a Tristán que nos recomiende un libro. Vaya, esto siempre me pilla con el pie cambiado, pero sí. Pero te voy a decir uno que estoy leyendo que se llama El Estado de la Unión, de Nick Hornby, que es creo que se hizo una película incluso. Sí, una serie. Una serie. Y de repente lo estoy viendo y dice, no voy a decir nada, pero lo estoy viendo, le veo mucha teatralidad. Tiene una cosa como muy bermaniana o Woody Allen también, ¿no? Me gusta mucho, es lo que estoy leyendo ahora, pero tengo la mesilla de noche de mucho trabajo acumulado que todavía no sé ni por dónde empezar. Sí. Pues Tristán Ulloa, ha sido un placer que estés en el Cine en la SER y nos vamos viendo. Por favor, sí, repitamos. Vale. Cuando quieras. Muchas gracias. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.